En 1912 ascendió al poder el emperador Taicho, tercer hijo y sucesor del emperador Meiji. Pese al boato del acto, las expectativas no eran muy elevadas. Débil físicamente y mentalmente inestable, siempre estuvo a la sombra de su hijo Hirohito, el cual se hizo cargo del poder en calidad de regente desde 1921 y hasta su muerte en 1926. Desde el inicio del periodo Taicho, Japón tuvo que lidiar con el elevado gasto que suponía financiar el ejército, la armada y una política exterior extremadamente beligerante, visible desde finales del periodo Meiji. La entrada en la Primera Guerra Mundial al lado de los aliados con el único fin de conseguir todas aquellas concesiones que tenía Alemania en China, como Shandong. El aumento de la hostilidad hacia China, que le llevó en 1915 a lanzar las famosas 21 peticiones, que a la postre hubiera supuesto una nueva humillación para China de haberse aceptado en su totalidad. La anexión de Corea en 1910, con el fin de explotarla económicamente. Y por último, la actividad reivindicativa que mantuvo en todo momento la alegación que representaba a Japón en la firma del Tratado de Versalles, un acuerdo que aprobaba el control japonés sobre Shandong y las islas del Pacífico, pero que eludía la tan ansiada cláusula de igualdad racial, un menosprecio de consecuencias atroces para el devenir inmediato de Japón y que a la postre iba a enterrar a aquellos que en Japón seguían defendiendo la idea de que el país nipón podía ejercer su influencia con más eficacia por medio de la diplomacia pacífica y la estrecha colaboración con Occidente. Pese a esta frenética política exterior, al periodo del emperador Taicho se le reconoce por el desarrollo de una incipiente democracia. Japón había conseguido adaptar su anquilosada estructura social al nuevo paradigma político de influencia occidental, aunque el liberalismo japonés tenía sus propias peculiaridades: conservadurismo, inclinación en favor de los intereses militares por encima de los civiles, radicalización de los partidos. En esta dinámica, arrastrado por los deseos de progreso y modernización, se había iniciado un importante aumento de la producción industrial. Sin embargo, a pesar de que el número de fábricas se había multiplicado, la concentración de la riqueza quedaba en manos de unas cuantas familias que monopolizaban la industria y el comercio en torno a grandes corporaciones conocidas como zaibatsus. Corporaciones que controlaban prácticamente toda la actividad económica del país y que mantenían una estrecha vinculación con el gobierno y los líderes políticos, especialmente Mitsui y Mitsubishi, que patrocinaron y financiaron las campañas de los dos partidos durante la época de preguerra. En cierto modo, se podría decir que estas corporaciones eran el pilar fundamental que sostenía el eslogan «Nación rica, ejército poderoso», que caracterizó la vida política de Japón durante la primera mitad del siglo XX. Pero junto a la política exterior agresiva y la fortaleza económica, había otro factor determinante: la débil experiencia democrática no terminaba de cuajar. Los gobiernos bajo el emperador Taicho se sucedían sin plantear una verdadera alternativa, y cualquier iniciativa teóricamente democrática quedaba rápidamente ensombrecida. Con todo, el 25 de diciembre de 1926 moría el emperador Taicho y ese mismo día subía al trono su hijo Hirohito, con 25 años de edad, que pasó a la posteridad como el emperador Showa. Hirohito es una de las figuras más fascinantes del Japón contemporáneo. Tratado durante su juventud como un auténtico dios viviente, fue durante la Segunda Guerra Mundial uno de los hombres más odiados de Occidente, junto con Hitler y Mussolini, y sin embargo, al terminar la guerra, fue capaz de convertirse en un emperador constitucional e incluso tuvo la habilidad de desligarse de toda responsabilidad sobre lo ocurrido durante el conflicto. Toda una muestra de supervivencia política que viene a mostrar cuál era el carácter de Hirohito. Con él se recrudeció la política beligerante hacia China, y Japón asistió al fin de la incipiente democracia hasta el punto de que para 1929 la mayor parte de los ministros japoneses temían por sus vidas, y el gobierno perdió totalmente el control político del país. Fue el fin de la embrionaria democracia que había conocido el país del sol naciente. Los breves gobiernos de tendencia liberal que habían caracterizado el periodo anterior dieron paso ahora a un régimen en donde se adoptaron medidas para frenar lo que se consideraban ideas peligrosas, especialmente las ideas de izquierda. Fruto de ello, profesores fueron despedidos, alumnos encarcelados, muchos comunistas fueron perseguidos y obligados a renunciar a su afiliación. Y no faltaron tampoco ejecuciones, sobre todo entre los anarquistas. El gobierno imperial estaba decidido a seguir una política cuyo resultado fuera el establecimiento de una esfera de prosperidad común en Asia Oriental con Japón al frente. Pero cuando Japón
parecía estar consolidándose en la primera línea del progreso económico, un duro revés iba a variar el equilibrio mundial. El crack de la bolsa norteamericana de 1929 iba a tener consecuencias fatales en medio mundo, y Japón no iba a librarse de las mismas. Junto al cierre de bancos y el freno al desarrollismo económico, la depresión posterior supuso un notable aumento de la hostilidad y la insatisfacción de buena parte de la población hacia sus gobernantes. Un fenómeno muy visible en otros países como Italia o Alemania. No son pocos los que han querido ver en estos hechos el momento fundacional del totalitarismo nipón. No en vano, el primer ministro Osachi Hamaguchi se salvó de un intento de asesinato en 1930. Japón dejaba muy atrás la aspiración democrática e iniciaba un camino fundamentado en los principios ultranacionalistas y militaristas. Los intentos de desarme que hasta el momento se habían llevado a cabo se antojaron inservibles, y por el contrario, se insistía en la superioridad del carácter nacional del pueblo japonés y en el importante papel del emperador, fuente de todos los valores. Con la política en un segundo plano, la influencia de los militares ya era palpable. Existía la creencia de que Japón estaba predestinada para llevar a cabo una función como nación avanzada y raza superior. El ejército contaba con el respaldo de la opinión pública y se valieron de él para ampliar su radio de influencia en Asia. El derecho divino le avalaba, y en este caso el derecho imperial. Con este planteamiento, si las fuerzas militares anteriormente habían fallado en sus propósitos, ahora acertarían con el asesinato de los primeros ministros Inuka Izuyoshi y Saito Makoto. El sistema político japonés era un juguete roto en manos de las fuerzas militares, como demuestra la declaración de guerra a Manchuria, una decisión del ejército a espaldas del poder civil. Mientras el ejército japonés se cubría de gloria, el papel del gobierno se ensombrecía. Japón se había recuperado de la crisis del 29 a golpe de fusil y en 1933 abandonaba la Sociedad de Naciones. ¿Cómo reaccionó Hirohito ante esta situación? ¿Ejerció algún tipo de influencia en la toma de decisiones? La respuesta es compleja, pero no hay dudas sobre la permisividad que Hirohito mostró con los militares, y que a grandes rasgos apoyó la línea dura que venía mostrando el ejército. Pero por otra parte, también es cierto que siempre se preocupó por conocer con claridad la estrategia que estaba desarrollando el ejército, como demuestran las múltiples conversaciones que mantuvo con sus jefes del Estado Mayor. En otro orden, desde 1930, Japón había ido desafiando a Occidente. En 1935 revocó el Tratado Naval de Washington. En 1936 abandonó la Conferencia Naval de Londres antes de que se tomara ninguna decisión. Y en el mismo año firmó junto a Alemania e Italia el Pacto Anticomintern. El débil equilibrio salido de Versalles estaba roto. La Segunda Guerra Mundial llamaba a las puertas y Japón iba a jugar un papel determinante formando parte de la Alianza del Eje junto a Alemania e Italia. Lo cierto es que entre 1937 y 1940, Japón desarrolló una política militar agresiva en varios frentes, principalmente Corea, en donde rivalizaba con Rusia, y China. Si bien Corea terminaría ocupada en su totalidad por Japón, no fue este el caso de China, en donde una cruel guerra se desataría en el país con un saldo de sufrimiento, muertos y destrucción sin parangón hasta la fecha. Entre 1927 y 1937, China evitó entrar en guerra, pero todas estas acciones avivaron el nacionalismo chino. No en vano, la conciencia de un destino común resulta fundamental a la hora de crear una conciencia de identidad nacional. Japón fue capaz de generar en China una conciencia de parentesco, un sentimiento nacionalista que hasta la fecha se había mostrado ciertamente débil cuando no inexistente. Sin embargo, a pesar de que era un contrasentido entrar en guerra contra Japón, Chiang Kai-shek hizo frente a los militares y en 1936 trató de expulsar de Shanghái a los militares nipones con un saldo aterrador para China, unas 250.000 bajas y muchos huidos que pusieron rumbo a la ciudad de Nankín. Sin embargo, los japoneses le siguieron y en diciembre de 1937 arrasaron Nankín, mataron a decenas de miles de civiles y soldados y violaron a más de 20.000 mujeres. Y todo ello rodeado de una amplia cobertura de la prensa internacional. Unos hechos que a día de hoy todavía son motivo de polémicas y críticas entre ambos países. El primer ministro japonés, Konoe, tenía la firme intención de instaurar un nuevo orden en Asia, y para ello el sometimiento de China resultaba fundamental, sobre todo si tenemos en consideración que China suministraba a Japón carbón, hierro y algodón,
al mismo tiempo que compraba aproximadamente el 50% de los textiles industriales japoneses. Con tal fin, en 1937, Japón dio inicio a una nueva invasión de China a gran escala. Se hicieron con el control de todo el este del país e instauraron regímenes títeres dirigidos por colaboradores chinos. Pero lo que se pensó que sería una campaña rápida de apenas unos meses, terminó convirtiéndose en una larga batalla en la que no se vislumbraba el final. Chiang Kai-shek logró resistir los envites de las tropas niponas durante los siguientes años, en parte gracias a que la invasión japonesa ofreció una oportunidad perfecta para la colaboración entre comunistas y nacionalistas chinos. Una colaboración en un marco de resistencia que, sin resultados decisivos, permitió a China llegar hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial con relativa solvencia. Y sin duda, el anhelo de una posible ayuda americana también fue un incentivo a tener en cuenta. China no estaba sola, como quedó demostrado con los famosos tigres voladores, aquellos pilotos americanos voluntarios que ofrecieron su ayuda a Chiang Kai-shek en 1941. China había conseguido el apoyo del único país que materialmente podía vencer a Japón, y eso solo ya fue suficiente para insuflar ánimo en las tropas chinas. Por otro lado, en octubre de 1941, Fumimaro Konoe entendió que era materialmente imposible seguir manteniendo la expansión por el Pacífico sin entrar en la Segunda Guerra Mundial, situación a la que se oponía expresamente. En agosto, tanto Estados Unidos como Reino Unido respondieron con el congelamiento de los bienes japoneses, la declaración del embargo a las ventas de petróleo y la interrupción casi al completo de todo comercio con Japón. Una respuesta inesperada para el primer ministro que acusaba a los militares nipones de falta de previsión en la respuesta americana. Y aunque las conversaciones y negociaciones entre Washington y Tokio no cesaron, la guerra parecía un escenario más que probable, lo que le llevó a dimitir. Fue el propio emperador el que tomó la decisión de nombrar al general Toyo Hideki nuevo primer ministro, cargo que desempeñaría hasta julio de 1944. Con este nombramiento se consumaba la preponderancia militar. El 7 de diciembre de 1941 fue el día escogido por los japoneses para lanzar el ataque a Pearl Harbor. Los torpedos y los bombarderos japoneses hundieron o impactaron en 8 acorazados, y 3 días después, el 10 de diciembre, los bombarderos hicieron una serie de embestidas por Filipinas, atacando la flota asiática de los Estados Unidos que se encontraba en el puesto naval de Cavite. Y aunque este último ataque se lo podrían haber evitado los japoneses, dada la inutilidad de los barcos que allí se encontraban, otros ataques posteriores sí que fueron más certeros, destruyendo los aviones americanos que se encontraban en suelo filipino. El resultado fue dejar a los Estados Unidos en una situación extremadamente débil en el Pacífico, que le impidió lanzar cualquier ofensiva durante meses. Solo los submarinos consiguieron salvarse de la debacle, toda una suerte para los Estados Unidos, habida cuenta del papel que jugarían en la resolución final de la Guerra del Pacífico. Y es que en el transcurso de la guerra, los submarinos americanos llegarían a hundir hasta 201 buques de guerra japoneses y, lo que fue peor para los intereses nipones, 1.113 barcos mercantes. Se podría decir que los submarinos americanos determinaron el resultado de la guerra en el Pacífico. Así, con Toyo al frente del país, entre el 7 de diciembre de 1941 y el 7 de mayo de 1942, los japoneses avanzaron con una rapidez asombrosa, barriendo el este de Asia, la Melanesia, Filipinas, Guam, las entonces Indias Orientales y Singapur. Una concepción militarista de la sociedad que lanzó al país a una política de conquista que le hizo parecer a simple vista imparable. Reino Unido y Holanda se batieron en retirada, al igual que los Estados Unidos, que abandonaron Guam, así como amplias zonas de Filipinas. Reino Unido, con varios frentes abiertos, fue derrotada en Hong Kong, Malasia y Singapur, incapaz de hacer frente a las tropas japonesas. Incluso Australia parecía próxima a caer en manos japonesas. A esta situación contribuyó también la firma del Pacto de No Agresión con la Unión Soviética en abril de 1941. Japón controlaba ahora gran parte del Pacífico ante la impotencia de Europa, China y los Estados Unidos. La apisonadora japonesa había pasado por encima de todos sus rivales, y ahora objetivos como China, Nueva Zelanda, Australia o la India parecían estar al alcance de sus tropas. Sin embargo, la situación iba a cambiar, debido en parte a la estrategia tomada por los Estados Unidos a partir de abril de 1942. El éxito del ejército japonés durante los primeros 6 meses de la Guerra del Pacífico contribuyó
a despertar en el seno de la Armada japonesa un sentimiento de superioridad que contribuyó seriamente a su posterior derrota en Midway en junio de dicho año. Una derrota que a la postre sería decisiva para los intereses japoneses, ya que tras ella perdieron la iniciativa bélica, pasando el testigo a los Estados Unidos. El destino de Japón quedó sellado de manera trágica, pero eso forma ya parte de otro capítulo de la historia.